el acceso a la vivienda. Patricia Suárez, ella es presidenta de SUFIN, la Asociación de Usuarios Financieros. Patricia, hola, ¿qué tal? Bienvenida a En Jaque. A ver, de lo que sabemos de ese borrador, ¿qué les parece? ¿Puede aliviar de verdad a el núcleo duro de la gente que está ahora mismo entrampada con estas hipotecas que suben? No, en principio al núcleo duro no, y de hecho ellos las entidades financieras llevan ya tiempo diciendo que solo quieren ayudar a los más vulnerables. Desde el gobierno se les pedía que ampliasen un poco para las clases medias que pudiesen entrar en vulnerabilidad, y nosotros desde Asufin llevamos semanas reclamando estas medidas, porque al final, mira, lo habéis explicado muy bien en ese pantallón, en lo del 40% de renta, un 20% de la subida, ese sueldo de 24.000 euros. La cuestión aquí es, ¿esos requisitos son todos exigibles o con uno de ellos ya puedo acogerme a las medidas? Porque no es lo mismo. En la moratoria que tuvimos del COVID ya vimos cómo cumplir con todos los requisitos afectaba apenas a un 10% de las personas que pudiesen pedir esa moratoria. Por tanto, aquí está la clave, aquí está la letra pequeña. Nosotros esperamos que se relajen las medidas, que no se exijan todos los requisitos, porque si nos ponemos, por poner un ejemplo, en esos 24.000 euros de salario bruto anual, ese es, según el INE, el salario medio de este país. Y recordemos que las hipotecas se adquieren, como los pisos, prácticamente casi siempre en pareja. Es decir, hay dos sueldos. Por tanto, no le aplicaría a prácticamente ninguna familia. La propia Asociación Hipotecaria Española hace unas semanas dijo que la propuesta que ellos daban era para el 5% de las familias, es decir, 250.000 familias de 8 millones de hipotecados. Por tanto, insisto, esto solo va a ayudar a muy poca parte de los hipotecados y quedarán muchos descolgados por el camino. Patricia, yo no sé si está bien planteado en los términos este problema. Es decir, la banca está diciendo, yo no quiero tener un problema de insolvencia después por impagos de hipotecas y tampoco quiero quedarme con un montón de pisos porque ya vi lo que había antes. Claro, se les olvida decir que antes también pagamos a escote los problemas que ellos tuvieron. Es decir, que en realidad tuvieron un problema de insolvencia que lo salvó el Estado con nuestros impuestos. Sin ninguna duda, y además yo lo que estoy viendo aquí es una falta de previsión. Las entidades financieras este año están teniendo unos incrementos en sus beneficios tremendos, los hemos estado viendo en las noticias todas estas semanas, y la realidad es que no hay impago. Hay muy poco impago, estamos en una tasa históricamente baja. Esto se debe también en buena parte a que el paro no ha incrementado, hay bastante gente trabajando, y mientras uno trabaja, paga la hipoteca, porque además está en nuestro ADN, la verdad es que somos buenos pagadores en general, y antes nos quitamos de comer que de pagar la hipoteca. Y en ese sentido creo que el análisis que está haciendo la banca es muy conservador, pensar que el año que viene todo el mundo va a seguir pagando y solamente una pequeña parte de la población va a dejar de pagar. Yo no soy tan optimista. Yo sí que creo que durante el año que viene, cuando tengamos una segunda revisión, porque recordemos que durante este año ya se han revisado las hipotecas y los que revisaron en enero subieron un poquito, tuvieron un pequeño incremento en la cuota, los que están revisando ahora están teniendo 200 euros de incremento de cuota al mes, de media. O sea que cuando les llegue a los de enero otra vez, revisar va a ser su segunda subida, y ahí vamos a empezar a ver la realidad de las familias españolas. Y yo sí que creo que habrá muchas familias, no digo que todas, y que afortunadamente si estamos trabajando todos pagaremos porque así somos, pero que habrá un grupo de clase media que verá como este incremento de la cesta de la compra, este incremento de la factura de la luz y ahora el incremento de la hipoteca le va a suponer un empobrecimiento, unas dificultades para llegar a fin de mes, que creo sinceramente que se deberían adoptar estas medidas, sobre todo temporal, que yo creo que la banca aquí también tiene mucho miedo a que se consoliden medidas. Bueno, pues hagamos unas medidas de código de buenas prácticas bancarias para los vulnerables que se alarguen en el tiempo, y hagamos otras medidas como hicimos en el COVID, temporales, para campear esta crisis, que muchas familias lo van a agradecer. Vale, mientras tanto lo que está pasando es que muchas ya se están revisando sin que haya un acuerdo previo y que por lo tanto ya están colocadas en ese escalón más alto. Luego, por tanto, esto no puede esperar. Mientras tanto, para los que no entran en ninguno de estos supuestos,
recordar, Patricia, que siempre puedes negociar con tu banco, con otro. Es decir, hay un mecanismo. Esto no es por la ley de ordeno y mando, el banco te dice pagas o te embargo. No, no. Hay plazos para poder aguantar ya con la ley ordinaria. Sí, con la ley ordinaria tenemos que recordar que gracias a la aprobación de la ley inmobiliaria de 2019 ya no se aplica que con un impago o con 3, como sucedía antes, se cancela la hipoteca y te reclaman todo el capital y inicia una ejecución hipotecaria. Esto ya no sucede. Esto en la ley inmobiliaria lo que dice es que se tiene que esperar hasta 12 meses de impago. ¿Qué es lo que decimos desde las asociaciones de consumidores? Hombre, no esperemos a los 12 meses de impago sin hacer nada. En cuanto un banco o cuanto una familia ve que va a tener dificultades para pagar y que va a dejar de pagar esa cuota hipotecaria, lo que se tiene que hacer antes de llegar a esos 12 meses es sentarnos a ver las posibles medidas, una reestructuración de la deuda, alargando el plazo, poniendo una carencia, en fin, incluso muchas veces tenemos que tener en cuenta que ya no estamos en la situación de la crisis en la que los pisos no valían lo que habíamos pagado por ellos. Esto afortunadamente no es la situación actual y entonces habrá familias que sí que puedan ver a lo mejor un cambio de casa como una solución, a una casa más barata. Patricia Suárez, presidenta de Asufin. Un abrazo, Patricia, gracias. Muchas gracias a vosotros, Egunon. Pues se va a